esta es una oportunidad única. Imagínate ver todo el proceso de construcción de una casa desde el terreno pelado hasta el final de la obra en un solo video. ¿Qué hice? Compacté 6 capítulos en uno solo y te llevo a recorrer cada etapa de la obra con detalles que pocos comparten. La idea es que entiendas el proceso real que seguramente te va a tocar enfrentar. ¿Qué se decide primero? ¿Dónde conviene no apurarse? ¿Y cómo evitar errores caros? Son explicaciones simples mostradas en el lugar. Estás a punto de ver un video de esos que son para guardar. Te va a ayudar a tomar un montón de decisiones que seguramente hoy te preocupan. Así que arranquemos. Arranquemos desde lo más básico. ¿Qué es el replanteo de una obra? Ni más ni menos que trasladar las medidas que están en este plano al terreno donde se va a sentar la construcción. Existen varias formas de hacerlo. Yo en este video te voy a dar la que creo que es la más práctica y la que menos errores arrastra. Sea cual sea el sistema que elijamos para hacer el replanteo, tenemos que partir siempre de lo mismo, de lo básico, un terreno bien preparado. A ver, ¿en qué consiste un terreno bien preparado? Bueno, básicamente que tenga 3 condiciones. Que no tenga malezas, que tenga un adecuado desmalezamiento, que no haya vegetales que nos impidan la marcación, esté bien nivelado y libre de descartes o basuras que pueda llegar a tener. Y lo básico, y lo tercero y más importante, es que tenga un buen amojonamiento. Te sonará raro esto del amojonamiento. En realidad, ¿en qué consiste? A ver, el amojonamiento es nada más ni nada menos que marcar los límites, los 4 vértices del lote. En este caso es un lote de forma rectangular. Eso lo hace un agrimensor que, valiéndose de instrumentos especiales de medición, lo que hace es clavar una varilla de hierro en cada uno de los vértices, unos 50 centímetros de profundidad y sobresaliendo 5 centímetros. La idea es que nadie se lo lleve puesto ni que lo saque con tanta facilidad. En los mojones, así se llaman, en los 4 vértices, nos permite saber exactamente cuáles son los límites del terreno. Y acá viene un consejo muy, pero muy importante. Nunca encares una marcación de obra, nunca hagas un replanteo si no está hecho el amojonamiento. Es impensable que te fíes de otras cosas que no tienen mucha comprobación. Alguno podrá decir, bueno, pero este lote ya tenía un tejido de alambre o había un cerco de loseta. No, nunca confíes en eso. El único que tiene la palabra autorizada para poder hacerlo es un agrimensor. El agrimensor, midiendo perfectamente todo, puede establecer, es más, va a ser un certificado de verificación de límites, se llama, o de amojonamiento, y un plano que nos va a dar fe exacta de cuáles son las dimensiones reales del lote y nos va a prevenir, por ejemplo, que corramos el riesgo de invadir con nuestra construcción el terreno vecino. Y es más, hay circunstancias especiales, ya vamos a llegar a verlas en esa etapa, que en las medianeras podemos tomar 15 centímetros del lado del vecino, pero para eso precisamos saber exactamente los límites de ese amojonamiento. Yo sé que estarán ansiosos por empezar la marcación, pero tengan en cuenta esta cuestión. Primero hay que tratar de organizar bien los espacios dentro de la obra. ¿Qué significa esto? Fíjate. En este caso tenemos una obra desarrollada en un terreno en la esquina que ocupa todo este sector y nos deja libres, en este caso, toda una lonja al fondo y a este lateral. Nosotros, sabiendo de qué sector no podemos utilizar, en este caso es la parte donde va a estar construida la obra, tenemos que tratar de ver cómo distribuimos el resto de los espacios necesarios en lo que queda libre. Y fíjate lo que hicimos en este caso. En aquel sector que nos queda libre, en aquella lonja larga, acordate de lo que veíamos recién en las imágenes del plano, lo que se ubicó es un obrador o un depósito para colocar las herramientas de uso diario y los materiales que puedan llegar a utilizarse y que puedan ser perecederos, por ejemplo las cales y cementos y demás. A partir de allí, también aprovechando parte de ese espacio, se dejó lugar como para colocar ladrillos, y en aquel extremo, en el otro extremo que nos quedaba libre, también aprovechamos ese espacio como para dejar lugar como para el acopio de materiales que tengan que ver con materiales que puedan dejarse a la intemperie, que no sean perecederos. Caso típico, ladrillos, arenas, piedras, escombros. Y vos fíjate, también hay una cuestión principal. Aquí lo que hicimos es establecer 3 ingresos distintos estratégicamente ubicados. Aquí a mis espaldas tengo un ingreso peatonal, vamos a decir, ingreso diario. Allá al fondo dejamos un sector del tejido que sea removible como para acceder con un camión y poder descargar los materiales cerca de la zona donde está el depósito. Aparte
aparte de eso hemos dejado un tercer acceso removible, digamos, que es un sector de ese cerco que me permite a mí acceder rápidamente al material que van descargando el corralón, traerlo con carretillas al interior de la construcción para minimizar los recorridos. O sea, hay que tener en cuenta que esto es muy importante porque también esto hace a los tiempos de obra. Mientras menos tiempo tengamos de acarreo dentro de la obra, más rápido vamos a terminar. Me faltó completar dos cosas. Hicimos un cercado perimetral que consistió en aprovechar el tejido que ya teníamos y envolverlo con lonas plásticas como para generar una cierta intimidad, una división entre lo que es la obra propiamente dicha y el exterior. Y ten en cuenta esto de la distribución de los espacios porque es muy importante. Aquí tenemos la suerte de que es una obra en esquina y con dos laterales de acceso. Pero supongamos que tenés una obra entre medianeras que tiene un sector de patio en el fondo. Es importante utilizar ese sector, por ejemplo, para copiar arenas, ladrillos, piedras y demás. Pero esto hay que hacerlo previamente a la marcación, porque una vez que marquemos ya no se puede acceder con vehículos o con camiones hacia el fondo. Y ahí ya podemos aprovechar justamente ese espacio que es importante para copiar esos materiales que pueden ser los que vamos a utilizar, sobre todo en las primeras etapas, los cimientos. Veamos un poco cómo son los planos de replanteo. Yo te cuento cómo empecé y cómo terminé replanteando. Vamos a ver directamente en la obra, sobre el piso, te muestro uno y otro, por ejemplo. Fíjate, en este caso es así. Yo marcaba con este plano de planta con medidas, marcaba durante los primeros años las obras. Y fíjate a qué me pasé, al verdadero plano de replanteo. La diferencia básica que verás entre uno y otro tiene que ver con que este está mucho más sencillo, es mucho más simple de entender y tiene estas dos líneas amarillas que hacen la gran diferencia. Estos son dos ejes de replanteo, dos líneas imaginarias que uno materializa en la obra, están a 90 grados entre sí y que me sirven para acotar todas las paredes que aparecen hacia un lado y hacia otro, hacia abajo y hacia arriba. Pero siempre en referencia a estas dos líneas de replanteo que son inamovibles dentro de la obra. ¿Por qué este sistema es mucho más seguro que el otro? Por una cuestión básica, te evita errores. ¿Y errores de qué tipo? Supongamos que uno tiene que hacer un ambiente de 3 metros y a continuación otro de 4 y a continuación otro de 1,5. El problema es que si por alguna cuestión cometemos el error de una medida en el primer ambiente, ese error se va a arrastrar en todos los siguientes. Y muchas otras veces hay errores también de sucesivas mediciones, que a lo mejor son de pocos milímetros, pero al final de la obra suelen ser de 1 o 2 centímetros. De esta manera, como tenemos dos ejes divisorios que no se mueven nunca, nos garantizan que todas las medidas van a estar en referencia a esos ejes y el porcentaje o el margen de error que vamos a tener va a ser mucho menor. Bueno, lo que vimos en plano, los famosos ejes de replanteo, son estos dos. Este y este son dos líneas que cruzan toda la obra, que te acordás que yo te había mencionado que debían ser líneas a 90 grados, que tienen que estar perfectamente perpendiculares. ¿Cómo logramos esa perpendicularidad? Bueno, ahí vamos a recurrir a nuestro querido Pitágoras, que tanto la vida nos hizo complicada en la escuela secundaria, pero que bueno, en este caso nos asiste con una técnica muy sencilla para asegurar esos famosos 90 grados. Y vamos a explicar de qué se trata. Obviamente algunos, los que están en construcción, ya la deben conocer, la regla del 3-4-5, ¿no? Pero bueno, para los que no la saben, vamos a tratar de explicarla muy rápidamente. Veamos entonces cómo asegurar esos benditos 90 grados. La regla es muy simple. ¿En qué consiste? Yo te decía 3-4-5. Consiste ni más ni menos que en poner, por ejemplo, una marca en el cruce de los dos hilos a 3 metros, otra a 4 metros en el otro sentido, y los 90 grados nos van a estar garantizados cuando podamos medir en la diagonal, en esta hipotenusa de este triángulo rectángulo, 5 metros. Si no te dan 5 metros es que no hay 90 grados. ¿Y qué debes hacer en ese caso? Y hay que corregir la inclinación de uno o los dos hilos hasta lograr esa medida. Acordate, 3 metros, 4 metros y 5 metros. En ese momento vas a tener garantizada los 90 grados perfectos que tiene que ver la perpendicularidad entre las dos líneas, que te va a permitir encarar el resto de la marcación con la tranquilidad de saber que vas a estar haciendo una buena marcación. Un truco de experiencia nada más. Al principio me pasaba que las marcas las hacía con lápiz. Después me daba cuenta que después de 4 o 5 correcciones tenía tantas marcas que no sabía cuál era la real. Entonces te recomiendo un detalle de color, si se quiere, es reemplazar la marca de lápiz por una hebrita de hilo o un nudo. En la medida que tengas que hacer correcciones, el nudo se puede ir corriendo a la medida que vos quieras.
y llegar hasta la definitiva. Cada vez que estás midiendo que debas corregir, se anuda, se ata este nudo y se puede medir desde aquí al otro extremo con el mismo criterio en otro nudo en la otra punta, con la tranquilidad de saber que la marca que estamos haciendo es la definitiva. Como yo te contaba, hay dos sistemas que son los que más comúnmente se utilizan para replantear una obra. Uno de ellos le llamamos el sistema de corralito, que en realidad, ¿en qué consiste? Básicamente en armar una especie de corral, digamos un cerco perimetral de una madera continua, sobre la cual luego se marcan los clavos que delimitan las distintas paredes de la casa. Yo te voy a contar el que más comúnmente uso, que es este sistema, el de caballetes. Le llamamos caballete básicamente a este armazón que consta de 2 estacas que se clavan al piso y un travesaño sobre el que luego marcamos los muros. ¿Por qué lo elijo sobre el otro sistema? Bueno, básicamente por una cuestión de economía de madera. Hacer un corralito continuo en toda la obra implicaría tener enormes cantidades de madera. En este sentido se consume mucho menos y por otro lado me permite identificar mejor los muros y bajar el porcentaje de error a la hora de la marcación. Yo puedo identificar perfectamente bien el arranque y el final de un muro e identificar bien dónde tengo que poner los hilos. Muchas veces cuando el cerco es continuo es muy difícil desde un extremo al otro acertarle exactamente al clavo sobre el cual tenemos que colocar el hilo. La verdad que vale la pena tener esto en cuenta, el margen de error es mínimo en este sentido. Veamos un poco cómo marcar los muros y los cimientos sobre los caballetes. Mirá, es muy sencillo. En principio y a partir de las cotas planteadas en el plano de replanteo, lo que hago es trasladar la medida e identificar, por ejemplo, ambos lados del muro y los cimientos con una marca. ¿Por qué lo hago así? Alguno podría tomar, por ejemplo, como alternativa poner 4 clavos e identificar el muro y los cimientos. Yo acostumbro solamente a marcar con clavos a los muros. ¿Por qué? Porque de esta forma diferencio bien lo que es muro de lo que es cimiento. Como te explicaba hace un ratito, es muy común que alguien a lo mejor instalado en un extremo del caballete y otro en el otro extremo pidan ubicar en el cimiento o en el muro el hilo, por ejemplo, y es un segundo colocarlo de un lado en uno de los extremos y del otro en el otro extremo y vas a tener una pared en fuera de escuadra. En ese sentido yo acostumbro, por eso, como te muestro acá, identificar los laterales de los muros solamente con clavos y identificar que esto corresponde al muro, y estas marcas, que también pueden ser una ranura hecha con un serrucho, están identificando el cimiento. Por lo general, los cimientos tienen 7 centímetros y medio para cada lado del muro, es decir, unos 15 centímetros más ancho que el muro. Por ejemplo, en una pared de 15, los cimientos tienen 30 centímetros y en una pared de 30 centímetros tienen 45 centímetros. Habíamos hablado de los anchos de los cimientos, que eran unos 15 centímetros más anchos que el muro. Ahora bien, la profundidad es variable, no hay una receta mágica para esto. Depende mucho del tipo de terreno. En principio te diría que la regla básica es, obviamente consultar a un técnico que nos marque, digamos, cuál es la profundidad habitual que se utiliza en tal o cual zona, o cuál es la carga que vamos a transmitir, si es una casa de una planta, de 2 plantas, eso depende mucho. Pero la regla básica sería eliminar todo lo que es tierra negra o tierra vegetal. Es una tierra orgánica que no está pensada para sostener o no tiene mucha capacidad portante. En este caso, lo que buscamos es llegar a una profundidad donde la tierra ya tiene un grado de dureza suficiente como para poder soportar, en este caso, una construcción de una planta. Si bien esto es un comentario muy casero, digamos, todos sabemos lo que es la tierra negra, identificar lo que es una tierra, el humus, una tierra orgánica y tierra que no sirve para cimentar. Pero, por ejemplo, este es tierra del fondo del cimiento, y yo cuando la quiero comprimir es una tierra muy dura. Ya nos está dando una base cierta de que estamos ante una profundidad donde el terreno ya es apto para soportar la carga que le vamos a transmitir. Obviamente esto siempre tiene que ser consultado, siempre tiene que ser calculado y tiene que tener el asesoramiento de un técnico, pero en principio es una buena forma de darse cuenta por el grado de compacidad de la tierra y por el color que tiene. Vamos directamente a lo primero que te había prometido: cómo hacer los cimientos de esta casa. Aclaremos una cosa: en esta casa, en esta particular obra, utilizamos cimientos de zapatas corridas.
No es la única forma de hacer cimiento, pero bueno, utilizamos eso y ahora te voy a explicar por qué. ¿Qué es un cimiento de zapatas corridas? Suena raro. Básicamente son zanjas que se abren en el terreno, excavando el terreno, que suelen tener entre 30 y 45 centímetros de ancho, y esto depende un poco del espesor de la pared que vaya a estar asentado encima. La profundidad es variable, muy variable, y depende un poco de las aptitudes del terreno que te toca. No es lo mismo, por ejemplo, encontrar una profundidad, por ejemplo, para un lote que está sentado sobre terreno rocoso que para otra donde es un terreno muy arenoso. Así que eso es indispensable que siempre, pero siempre lo hagas calcular con un técnico. En este caso particular, te cuento algunas cosas. Nosotros elegimos ese tipo de cimentación porque es una casa que está hecha de muros, de mampostería, de ladrillos de adobe o ladrillos comunes, como le llamamos aquí en Argentina, y va a tener un techo de chapa, un techo liviano, y aparte que es una casa de planta baja. Estamos hablando de una casa que no va a tener tanto peso, da básicamente porque no tiene más que una sola planta, y que tiene un techo liviano. Y amén de esta cuestión, también es una casa que está hecha en un terreno, en una zona que no es zona sísmica y que no precisa de algunos refuerzos especiales, como podría ser, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con estructura independiente, columnas, vigas, bases. Vas a ver que es toda una estructura, un cimiento de zapatas corridas, como te contaba, que tiene dos casos puntuales donde tenemos cargas especiales, donde hemos puesto, sí, estructura independiente. Los cimientos de esta obra se llenaron con hormigón pobre. Suena raro, hormigón pobre. En realidad se le llama así a un hormigón que tiene un porcentaje de cemento menor a lo que es habitual en otras estructuras, por ejemplo en estructura independiente, columnas, losas y demás. Te explico muy brevemente en qué consiste un hormigón. El hormigón básicamente tiene tres elementos. Tiene un agregado fino, que en este caso es esto, arena. Tiene un agregado grueso, que puede ser piedra granítica o esto que es escombro, y ahora te voy a explicar. Y un tercer elemento que es, por lo general, el cemento, que es un polvo que en presencia de agua se encarga de aglutinar todos estos elementos, de transformarlo en una masa trabajable y posteriormente en el del endurecimiento. Aquí en esta obra se utilizó particularmente, en lugar de la piedra granítica, esto, que le llamamos escombro o grans. Todo tiene que ver con una cuestión económica. Nosotros estamos aquí en esta zona lejos de centros productores de materia prima. Esta materia prima es la piedra granítica. Entonces, esta piedra en esta zona tiene un costo que se encarece mucho por los fletes de transporte. Entonces debemos recurrir a lo más parecido que tenemos, en este caso, que es la granza o el escombro. Se tratan ni más ni menos que de cascotes de ladrillo molidos, que resultan de demolición y se muelen y se transforman en algo, como te decía, parecido a lo que es la piedra propiamente dicha. Una aclaración importante: este material se puede utilizar para hormigones como los cimientos o para contrapisos, pero no se puede, ojo, no se puede usar para lo que es estructura independiente, para hormigón armado, para columnas, para vigas. No se puede usar para eso. Justamente se utiliza en hormigones pobres que sirven para hacer el vínculo, justamente para cimientos, entre una casa que tiene no tanto peso y un terreno apto para recibir ese peso. En la pantalla yo te voy a dejar dos tipos de dosaje que pueden ser útiles para usar en hormigones pobres. En uno de ellos, utilizando como aglomerante solamente cemento, y en otro utilizando el cemento y la cal, que también actúa como aglomerante. Pero hay una aclaración muy importante respecto a esto. La cal que se utiliza en uno de estos dosajes tiene que ser cal hidráulica. Ojo con esto, porque normalmente en los corralones de materiales la cal que te venden es cal aérea. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, básicamente la cal aérea sirve, por ejemplo, para revoques o para sentar ladrillos, pero tiene que fraguar, o sea, endurecer siempre en presencia de aire. Cuando vos estás metiendo esa cal en un hormigón que está enterrado y que no recibe prácticamente aire, no va a fraguar de la misma forma. Entonces, lo que tendrás que pedir al corralón que te abastece es cal hidráulica, y si no se puede conseguir, al menos utilizar el otro dosaje que utilizaba solamente cemento. En este caso, nosotros hicimos los cimientos
hasta casi el nivel del terreno. Pero también suele resultar útil, por ejemplo, la utilización de encadenados de cimiento, que son especies de vigas o encadenados de hormigón armado que se hacen sobre o un poquito más bajo que el nivel del cimiento, y lo que logran es distribuir de mejor manera las cargas de la obra dentro en el terreno, es decir, las distribuyen más uniformemente. En este caso lo obviamos porque las cargas en total, o sea, es una construcción liviana que realmente no precisaba de este tipo de recursos, pero si querés recurrir a ellos, la verdad que funciona muy bien. Vamos a la segunda parte que te había prometido de este video, que es muy importante. Cómo determinar el nivel definitivo, el nivel interno dentro de la obra. Y esto lo habíamos hablado ya en algún video, pero vamos a intentar otra vez dilucidar una cuestión. Yo creo que si uno hiciera una encuesta, si a uno le gustaría que su casa fuera más alta, que se plantara alta en el terreno o baja, la mayoría elegiría la primera opción. Porque una casa sobrelevada del terreno es como que tiene otra presencia, otra impronta, o sea, se expresa mejor, se luce mucho mejor. Pero ¿cuáles son los riesgos de elevar demasiado una casa? Yo llegué a marcar tres principales. En principio, no hablemos de riesgos, pero cosas que hay que tener en cuenta. Una casa que está muy elevada va a precisar tener escalones de entrada. Los escalones van a precisar de espacio delante de la casa. Esa casa va a tener que estar retirada hacia atrás para darle lugar a esos escalones. Y si tu terreno no es lo suficientemente profundo, todo eso que se retira la casa adelante es patio que vas a perder también. Desde otro punto de vista también hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, si tu cochera está muy cerca del frente y supongamos tenés una casa elevada 50, 60 centímetros, vas a precisar necesariamente un retiro de la cochera para poder establecer una rampa de acceso que lo haga más fluido, más fácil de subir. En ese sentido ya tenés que contar que la cochera o el garage va a tener que estar retirado necesariamente. Y una tercera cosa que no es menos importante que la anterior, cada centímetro que subas es dinero. Supongamos que vos decidís subir 10, 20 centímetros más la casa de lo que estaba o lo que es normal, digamos, vas a tener que asumir que vas a tener costos de ladrillos, hiladas de ladrillos en toda la obra, más el pegamento, más los materiales, la mano de obra, y todo eso es una cosa, son pequeños cambios que van a influir en gran medida sobre los costos finales. No quiere decir que no hagas una casa elevada, pero tratar de manejar estas variables para saber cuál es la altura definitiva. ¿Cuál es la altura mínima que debería tener una casa respecto al terreno circundante? Y debería ser, yo te diría que la altura mínima debería ser la altura una altura superior a la cota de inundación. ¿Dónde te mandé? ¿Qué quiere decir esto? En realidad la cota de inundación, digamos que es la altura máxima a la cual puede haber llegado el agua ante una inundación, una lluvia muy copiosa, para la zona donde está tu terreno. ¿Cómo averiguar este dato? Hay dos formas. O lo pedís en la comuna o en el departamento de catastro de tu municipio, y si no existe esa información, lo más fácil, recorrer de los vecinos a ver a qué altura tienen su casa e inclusive preguntarles si no han tenido ningún problema respecto a estas cosas que yo te mencionaba. Si no hay ningún problema, esa va a ser la altura mínima que debería tener tu casa. Lo que sigue en definitiva es marcar ese nivel dentro de la casa. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros vamos a utilizar para este caso un viejo conocido, por lo menos de todos aquellos que estamos en la construcción, que es la manguera de nivel. La manguera de nivel no es ni más ni menos que una manguera transparente, llena de líquido. Nosotros utilizamos agua, que se aprovecha de la propiedad de los vasos comunicantes. No voy a entrar en cuestiones físicas porque no son mi área. Solamente te voy a explicar que aprovecha esta propiedad que tiene un líquido que forma parte, o en este caso de una manguera, en ambos de sus extremos, por más de que lo movamos, siempre va a encontrar un ras. Siempre ambos extremos de la manguera van a encontrar un punto donde el nivel se enrasa. Y es eso lo que aprovechamos como para poder trasladar los niveles desde el exterior hacia el interior. Es importante que no tenga burbujas de aire esa manguera, porque si no te va a dar lecturas erróneas. Lo que nosotros hicimos en este caso fue establecer una altura testigo de la vereda vecina, la casa vecina, que va a ser la vereda de nuestra futura casa, y trasladar ese nivel con la manguera hacia el interior en sucesivas mediciones, pero trasladarlo hacia un sector del interior de la casa.
Supongamos que decidimos darle 1 metro a aquel nivel testigo, 1 metro por sobre el nivel de la vereda. Lo que nosotros tenemos que hacer es trasladar esa misma altura y a partir de allí descontar la altura que queremos darle a nuestro interior. Puede ser 20, 30 centímetros, lo que vos elijas, en función de esos criterios que te había comentado. ¿Para qué sirve esto? Y bueno, básicamente para saber cuánta tierra deberemos echar, como para poder llegar al nivel que nosotros queremos. Es impensable imaginar que uno vaya a rellenar todo el pozo o la cantidad de piso que hay que elevar dentro de nuestro lote a fuerza de tirar hormigón. Sería absolutamente antieconómico. Lo lógico es hacer capas de tierra de no más de 15 centímetros se van apisonando de forma manual o mejor aún de forma mecánica, por ejemplo con un vibropisón que te da una rigidez y una compacidad enormemente superior a la que lográs haciéndolo a mano. A partir de llegar a ese nivel, lo que sigue será hacer el contrapiso y el piso definitivo, pero básicamente todo a partir de los datos que obtuvimos trasladando los niveles del exterior de la manera que te explicaba. Y vamos a una parte importantísima, pero importantísima de este video en cuanto a los datos. ¿Cómo hacer la capa aisladora de la casa? Yo te aseguro que de las decisiones que tomes en este caso va a depender la buena o mala salud de tu casa, porque es probable que si no arrastres problemas en humedad en paredes por el resto de la vida útil de la casa, y problemas que son muy difíciles de solucionar. Ya lo mencionamos varias veces, pero las capas aisladoras en realidad se le llaman a ese primer tramo de pared que media entre el cimiento propiamente dicho y digamos unos 7 centímetros por encima del piso terminado. Lo que se hace básicamente eso es en base a ladrillos asentados con mezcla impermeable y revocados en sus dos caras laterales, las dos caras verticales y su cara superior con mezcla hidrófuga. En la mezcla hidrófuga en realidad se trata de cemento y arena con un aditivo hidrófugo. Yo aquí te voy a dejar un enlace como para que veas cómo hacer la mezcla hidrófuga, que es la misma que se utiliza luego para revocar las paredes exteriores y protegerlas de la humedad que pueda llegar a venir por lluvias. En este caso particular yo te voy a explicar qué decisiones tomamos para hacer la capa aisladora en esta casa. En esta casa particularmente tomamos la decisión de que todas las hileras de ladrillo que van desde el cimiento hasta esta última hilera se asentaran todas en cemento y arena. Uno podría obviarlo y decir hago solamente la primera y la última. Nos pareció que en función de la garantía que nos daba el tener todas las hileras de ladrillo asentadas en mezcla impermeable, valía la pena hacer un gasto extra, pero de cara a una inversión en definitiva. En este caso particular, la parte superior de la capa aisladora, la última capa aisladora que está unos 7 centímetros aproximadamente sobre el nivel del futuro piso que va a ser se terminó con esto que ves acá. Que esto en realidad es un fieltro asfáltico. Tiene otro nombre comercial, pero hasta que no consigamos auspicio le vamos a seguir llamando fieltro asfáltico. Básicamente se trata de un cartón, de una lámina de cartón asfaltada que se termina con una capa de arena también como para darle más rusticidad. Y en este sentido me voy a poner histórico y te voy a contar una anécdota del siglo pasado. Una buena cantidad de años atrás me tocó hacer una reforma sobre una construcción ferroviaria que databa de 1908, entre 1907 y 1908. Resulta que ahí tuvimos que hacer varios trabajos de demolición y para mi sorpresa me encontré en las capas aisladoras este material, este fieltro asfáltico, así como lo ves ahora, en este estado de conservación desde 1908, una construcción de los ingleses. Y esto te da un poco la pauta de qué duración tienen estas cosas, que a priori parecería que no tienen una larga duración en el tiempo. Yo debo ser sincero, no siempre lo coloco en todas las obras, pero la ventaja de colocar este tipo de membranas es que supongamos que tenés la desgracia de que de aquí para abajo se produjera alguna grieta, alguna fisura. Bueno, esto es raro que se fisure y siempre te va a estar dando una última protección, una segunda capa que va a evitar en definitiva que la humedad ascienda por los muros. Así que en ese sentido, la verdad que vale la pena intentar, por ejemplo, utilizar este tipo de membranas. En este caso está colocada directamente sobre la última capa y
las capas verticales están revocadas con revoque impermeable, formando lo que llamamos siempre el cajón hidrófugo. Cajón hidrófugo es tener esta caja que va desde los cimientos hasta la última capa totalmente revocada con revoque que proteja de la humedad. ¿Para qué nos sirve esto? Imagina que en este sector luego va a estar arrimado el hormigón del contrapiso. La idea es que este revoque impida que la humedad del contrapiso pueda pasar a la pared y de allí ascender por el muro. Muy habitualmente también se utiliza la posibilidad de pintar esto con pinturas asfálticas o emulsiones asfálticas. En realidad lo que ocurre en estos casos es que muchas veces resulta un poco más complejo después hacer la adherencia de las futuras capas de revoque. Pero un secreto que tiene que ver con el manejo de obra te diría que si llegas a usar este tipo de pinturas asfálticas que mejora un poco la impermeabilidad, cuando estás pintando le espolvorees arena así en fresco de tal manera que se prenda un poco sobre la pintura y te den mayor rusticidad para que las capas de revoque que van a venir por lo menos estén asentados sobre un área más rústica que permita una mejor adherencia. Un detalle que no quiero obviar porque seguramente ya lo viste en las imágenes. Esta casa se va a construir en ladrillos comunes o ladrillos de adobe con la técnica de doble pared. Ojo que es una cosa muy importante, ya la vamos a ver en próximos videos también, pero te adelanto que la idea es levantar una pared exterior, en este caso es la que estás viendo, dejando algunas trabas de hierro para que luego interiormente se levante otro muro que va a ir a la par de esto, se trabe con estas trabas que hemos dejado y que dejen una cámara de aire de entre 2 y 2,5 centímetros. Puede llenarse posteriormente con poliestireno expandido, puede que no. La gran ventaja de este sistema es que tienen un excelente comportamiento térmico y hidráulico. ¿Qué quiere decir esto? Tienen un excelente comportamiento para los cambios de temperatura, nos protegen mucho del frío y del calor y a su vez hacen prácticamente imposible que pase la humedad que, por ejemplo, puede venir por agua de lluvia. En este sentido yo siempre lo digo un poco en broma y un poco en serio, tanto para arquitectos como para dueños de casas, es lo más parecido a una píldora para dormir. Pueden dormir tranquilamente después de cualquier tormenta porque están completamente aislados. Una de las cosas que seguramente te van a llamar la atención es que en esta casa utilizamos dos tipos de ladrillo. Por un lado, ladrillos comunes o de barro cocido o de adobe para los muros exteriores y en los muros interiores ladrillos cerámicos huecos. Y esta decisión no es caprichosa y ahora te lo voy a explicar. Como verás, la diferencia no es solamente una cuestión de distintos tipos de materiales, sino también que está en el espesor de los muros. En los muros interiores se optó por un ladrillo de 12 centímetros, que en teoría lo llamamos ladrillo de 15. Y en el caso de los muros exteriores, estos son de 30 centímetros, en realidad 27 centímetros, pero se considera que con los revoques los llevamos a 30 centímetros. Y en este caso particular, lo que hicimos es construirlos como doble pared de 15 con una cámara de aire en el medio. Doble pared de 15 trabadas cada 5 a 6 hileras con hierros de construcción. Si bien te lo había explicado en el video anterior, vamos a repasar la idea de esta decisión. Básicamente los muros que dan al exterior deberían aislarnos de los cambios de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se logra? Básicamente con dos cosas. Primero, que el muro tenga un espesor adecuado. En este caso 30 centímetros es más que suficiente. Lo que decidimos en este caso es reforzar esa aislación con la presencia de esta cámara de aire que actúa como un refuerzo de la misma. El resultado, en definitiva, es una casa mucho más fresca en verano y más cálida en invierno. Sé que alguno podrá decirme, pero estás gastando el doble de material. Pero en realidad esta es una comparación que no debería hacerse. En principio, veamos una cosa. Un muro de 15, si bien es un ahorro, así entre comillas, no se puede comparar nunca con el efecto de aislación térmica que tiene un muro de 30 centímetros. Una pared de 15 al exterior es una pared muy débil, es una pared más propensa a los movimientos de cambio de temperatura, de tráfico y demás. Al tener más movimientos es más propensa a que se formen grietas que pueden dejar pasar las filtraciones y a su vez, como es una pared muy delgada, es muy fría en invierno y muy caliente en verano. Y al ser muy fría en invierno te puedo asegurar que es muy propensa a la proliferación de hongos y moho en paredes. Por otro lado, la pared de 30, si bien es un gasto inicial mayor, la diferencia es que en este caso es una inversión. ¿Una inversión por qué? Porque si bien haces un gasto inicial mayor, te lo está devolviendo en confort, porque básicamente tenés una pared mucho más sólida,
menos propensa a la formación de grietas, al paso de humedades y, en definitiva, genera ambientes mucho más confortables. Y si además lo mirás por el lado económico, también te ahorra muchos gastos en energía para refrigerar o calefaccionar la casa. Desde todo punto de vista, esto también, permítanme que se lo diga, es tener mayor calidad de vida. ¿Por qué? Porque tenemos ambientes mucho más confortables sin necesidad de depender tanto del consumo de energía. Alguno podrá estar pensando desde casa, ¿por qué no hago la pared trabada en vez de hacer doble pared? Porque tengo un mayor gasto de materiales. Bueno, créanme que no es así, vamos a analizarlo muy rápidamente. En principio, una pared de 30, esté con los ladrillos trabados o no, básicamente consume la misma cantidad de ladrillos por metros cuadrados. Por otro lado, al tener la misma cantidad de ladrillos, también se consume la misma cantidad de pegamento o mortero. Así que en definitiva, por ese lado no hay ningún ahorro. Lo que sí puede llegar a implicar un mayor costo es en la mano de obra, porque es un poco más complejo levantar doble pared. Pero créanme cuando les digo que esto es realmente una inversión, porque ese mayor gasto inicial se les va a devolver en menor consumo de energía para calefaccionar y para refrigerar esa casa y en definitiva con un mayor confort ambiental. Voy a dejar para un próximo video contarles cómo resolvemos la aislación hidráulica, cómo nos protegemos de las filtraciones, porque créanme una cosa, esta cámara de aire resulta una magia porque nos previene casi del 90% de los problemas que podemos tener en cuanto a filtraciones con los muros que dan al exterior. Dos detalles importantes con respecto a las dobles paredes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que dejamos una cámara de aire entre ambas? En este caso nos encontramos dentro de la recámara o el dormitorio principal de esta casa, en una pared que va a representar la cabecera de la cama. Este muro está orientado al sur. En esta parte del hemisferio, la orientación sur nunca recibe sol durante ninguna parte del día y está expuesto a los vientos más fríos. Por eso nos tomamos el recaudo de rellenar esa cámara de aire con una plancha de poliestireno expandido de 2 centímetros para mejorar mucho más la aislación de ese muro, que justamente es el de la cabecera de la cama, y ahorrarnos todos estos problemas de deficiencias de aislación térmica. En este caso utilizamos el mismo criterio pero en un sentido inverso. Este es el caso del asador, parrillero, fogón, como lo quiera llamar, que divide esta parte de la casa con un baño. En este caso lo que utilizamos es una cámara de aire rellena con esta plancha de poliestireno expandido para evitar que el calor que se genera en esta zona pueda afectar el revestimiento del baño que vamos a tener a continuación. Respecto a la elección de los ladrillos cerámicos para los muros interiores, bueno, esto tiene que ver básicamente con 3 razones que ahora te voy a contar. Una de ellas tiene que ver con lo económico. Levantar un muro con este tipo de ladrillos resulta un 10% más económico que hacerlo con este tipo de ladrillos. Teniendo en cuenta el costo que implican los muros en el costo total de la casa, en la inversión total, es un número que vale la pena tener en cuenta. La segunda gran ventaja es una rapidez de colocación. Obviamente que en el mismo momento que colocamos un solo de estos ladrillos, estamos reemplazando a 3 de estos. Desde este punto de vista es un ahorro de tiempos bastante importante. Si a eso le sumamos que tenemos menos cantidad de mortero de colocación, cuando en el otro caso tenemos que 2 hileras más al medio, obviamente que también estamos ahorrando tiempo de preparación en morteros que podrían haberse evitado con este tipo de ladrillo. Y la última razón tiene que ver un poco con lo económico también. Ya que hablábamos de morteros, tenemos un menor consumo de mezclas para preparar reboques. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una superficie que es mucho más lisa, en promedio utilizamos menor espesor de reboque. Reboques que a lo mejor serían mucho mayores en ladrillos con terminaciones más rústicas. Desde cierto punto de vista, no solamente es un ahorro en el tiempo, sino también en el consumo de materiales para hacer los reboques. Dos cuestiones importantísimas con los ladrillos cerámicos. En cuanto a las trabas con los ladrillos comunes, el mejor tipo de traba es la que ves aquí a continuación, donde estamos tratando de hacer coincidir 3 hileras de ladrillos comunes con una de ladrillos cerámicos. De esta forma tenemos una trabazón perfecta, que es muchísimo mejor que utilizar solamente hierros en las uniones, y peor aún si lo único que hacemos es arrimar un muro con el otro. Créanme que de esta forma estamos evitando toda posibilidad de que en este sector luego aparezcan grietas. Otro detalle que es muy importante y está sujeto a muchas controversias, por lo menos entre los que estamos en la construcción. ¿Se deben llenar o no llenar estas juntas verticales? Y en realidad se debe hacerlo. Acá, a pesar de que no parezcan, están un poco más reunidas, pero también están unidos los ladrillos. En todos los sectores están unidos. Y esto es una cuestión de sentido común. Primero, tengamos en cuenta una cosa. ¿Por qué vamos a hacer una unión en este sentido y no en vertical?
los ladrillos también están sometidos a movimiento y pueden aparecer movimientos en este sentido, con lo cual al hacer un pegamento o una unión vertical estamos teniendo una mejor traba. Por otro lado, pensemos en otra situación distinta. Supongamos que aquí no le hubiéramos puesto mezcla de unión. Cuando nosotros revocamos, como dicen que aquellos que no hacen este tipo de pegamento, el material del revoque se va a tapar este hueco. Y es verdad, así va a suceder. Pero lo que pasará es que, supongamos que tenemos un muro al exterior, en este sector vamos a tener aire. Entonces, es mucho más probable que este sector del revoque se seque mucho antes que esta parte. Con lo cual hay mucho mayor riesgo de que se produzcan rajaduras o fisuras por contracción o por secado muy rápido. Y además está decir que esas fisuras son mañana un problema de entrada de humedad. Con lo cual, si me permiten, creo que vale la pena desde todo punto de vista hacer un pegamento o una unión que incluya también a las juntas verticales. Otra de las cosas que quizás te haya llamado la atención es que a esta altura de la obra no tengamos los contrapisos hechos. Aclaremos que los contrapisos son esa base de hormigón que suele estar bajo los pisos definitivos y sobre el terreno natural. En este caso decidimos no hacerlo por estas razones. Analicemos un poco las ventajas y desventajas de tener contrapiso desde el inicio de la obra. Obviamente que la mayor ventaja será poder tener una base de circulación más limpia, pero la realidad dice que cuando tenemos un contrapiso desde los inicios de la obra es más probable que obviamente los transitemos, y en ese tránsito intenso es muy probable que se generen desgastes prematuros. Por otro lado, es muy probable que cuando tengamos contrapisos desde el inicio de las paredes, cuando no hay nada de sombra, estos queden expuestos directamente a los rayos solares. Obviamente que esta exposición, y si te toca construir en verano, va a generar dilataciones, movimientos de expansión en ese contrapiso, y es muy probable que aparezcan grietas que obviamente no nos interesan tener a la hora de colocar un piso. Y por otro lado, hay una tercera razón que tiene que ver más con la práctica diaria, de lo que ocurre normalmente en una obra. Es muy común que cuando tengamos un contrapiso lo usemos de playa de maniobras y se terminen volcando sobre el mismo todas las mezclas que se van preparando en la hormigonera o en el trompo. Entonces esas mezclas que luego se levantan con palas, se colocan dentro de los baldes, terminan formando capa tras capa una costra o una cáscara sobre el contrapiso. Esa cáscara obviamente termina generando una lomada, y esa lomada va a haber que eliminarla al momento de tener que colocar los pisos definitivos. Obviamente si queremos ahorrarnos ese trabajo, tendremos que hacer estas mezclas sobre chapones o sobre superficies especialmente destinadas en este sentido. Obviamente en este caso, como hemos decidido no hacer los contrapisos, eso lo estamos haciendo de la manera que te estoy contando. Y la decisión, al menos en esta obra, es esperar a hacer justamente la construcción de los contrapisos para el momento en que tengamos la obra cubierta, porque de esa manera evitamos transitarlo prematuramente, lo tenemos protegido de las inclemencias del tiempo y obviamente vamos a llegar al momento de la colocación del piso con un contrapiso en mucho mejor estado. Otra de las características que tienen que ver con esta altura de la obra es la aparición de los encadenados. Los encadenados en definitiva son estos refuerzos de hormigón que están detrás de estos ladrillos y detrás de estas tablas, que se hacen en hormigón armado con una estructura de hierro como esta, como la que estás viendo en este caso. La función de los encadenados básicamente es justamente esa: encadenar toda la construcción de tal manera de darle mayor rigidez, bien digo, distribuir más uniformemente todas las cargas, sobre todo la de los techos. En todos los casos vas a ver que los encadenados en toda la casa son de aproximadamente 15 por 15 centímetros. Todos ellos tienen una estructura de hierro de estas características, con 4 hierros de 8 milímetros y estribos de 4,2 milímetros de diámetro, aproximadamente entre 17 y 20 centímetros. Esos encadenados se materializan de dos formas distintas. En los muros de 30, básicamente, como estarás viendo, están hechos con dos ladrillos de puestos de canto, que se llaman, acá le llamamos ladrillos de panderete, dentro del cual se coloca la estructura de hierro sobre la cual se vuelca el hormigón. En definitiva, cuando nos ponemos a contar, tienen los 15 centímetros por 15 centímetros. En cambio, en las paredes que ya tienen ese espesor, los 15 centímetros, los materializamos con la misma estructura de hierro, pero adicionándole dos tablas, de tal manera que toda la obra tenga justamente las mismas dimensiones. La única precaución extra que nos tomamos en este caso es, por ejemplo,
en vanos o en futuras aberturas que tienen un cierto tamaño, en vez de darle 15 centímetros, le damos unos 5 centímetros más. En este caso le dimos 20 centímetros de altura por 15 de ancho. Y obviamente colocamos un hierro de refuerzo para suplementar un poco la falta de mampostería y para poder tener una estructura un poco más resistente. La primera de esas razones tiene que ver con la colocación de las aberturas. Recordemos una cosa, o repasemos para quienes no lo conocen. Las aberturas, las puertas y las ventanas se fijan a las paredes a través de grampas o grapas. Estos son pequeños pedazos de metal, hierro, chapa y demás, que se dejan a los costados de las aberturas en sus 4 límites como para vincularlas a los muros. Obviamente te darás cuenta que cuando nosotros queremos buscar esa vinculación en el nivel superior, esta parte de hilera pasante nos permite generar esa unión sin tener que cortar el encadenado. Si esto no existiera, deberíamos cortar el encadenado y lo que menos queremos justamente es tocar el hormigón y menos aún los hierros que forman ese encadenado. Otra de las razones de importancia es que si por casualidad hubiera algún equívoco en las alturas de las aberturas, esta hilera pasante te sirve de fusible porque te da un plus de entre 5 a 7 centímetros. El ladrillo lo puedes hacer volar como un fusible y poder tener unos centímetros más para corregir alguna deficiencia que haya habido, por ejemplo, algún equívoco o alguna elevación posterior o decidida posteriormente en el nivel de los pisos y poder absorberlo de manera orgánica. Imagínate que esto hubiera sido imposible de hacer si no existiera esta hilera de ladrillo y deberíamos cortar el encadenado, cosa imposible de hacer. Un detalle importante que vale la pena tenerlo en cuenta. En estos casos, para antes de hormigonar el encadenado, hemos dejado lo que llamamos un muerto. En realidad es un pedazo de poliestireno expandido que hace que no se rellene este sector con hormigón. Esto nos va a permitir, por ejemplo, al ubicarlo en la parte central del muro, tener un hueco para que el día de mañana, cuando vengamos con la instalación eléctrica y esta tenga que bajar por acá, evitemos tener que cortar el hormigón y menos aún tener que cortar la armadura del hierro. Una cosa importante, cuando tenemos vanos o futuras aberturas de tamaños muy importantes, obviamente el encadenado deja de ser tal y se transforma en una viga de hormigón armado, viga que tiene que ser calculado adecuadamente por un técnico. Y un detalle de color en esta situación. Como habrás podido comprobar, las vigas, por lo general las armaduras de las vigas, tienen mayor cantidad de hierro en la parte inferior. Y para vos que quizás estás en la construcción y que conocés de estos temas, esto te resulte moneda habitual. Pero para aquellos que no lo conocen, les cuento un dato para que se entienda mejor por qué las cosas son como son. En principio, si tuviéramos una viga de estas características y solamente tuviera hormigón sin hierro, obviamente esa viga, cuando estuviera cargada con peso, se deformaría de esta forma, se flexionaría, se tendría este tipo de deformación. Si nos acercamos y analizáramos la fibra interior de ese hormigón, se deformaría generando como un arranque en la parte inferior. ¿Te das cuenta en la parte inferior de mis dedos, en la parte de abajo? Bueno, ese esfuerzo que se llama esfuerzo de tracción, de arranque, vamos a decir, no puede ser resistido por el hormigón. El hormigón es muy fuerte, muy sólido, pero no resiste ese tipo de esfuerzos. Justamente lo que sí viene a ayudar en estos casos es la armadura de los hierros. Y no es casualidad entonces que la armadura de los hierros se concentre en la parte inferior de las vigas para darle justamente esa resistencia que lo vuelva mucho más sólido, mucho más, valga la redundancia, resistente ante mayores esfuerzos y mayores cargas. En esta etapa de la obra ya hemos superado la altura de los encadenados, que es esa viga que suele recorrer toda la construcción, que está a la altura de las ventanas. Hemos llegado hasta la parte superior, hemos completado toda la mampostería hasta llegar hasta la estructura del futuro techo. Como criterio general, recordemos, en esta obra hemos utilizado muros de ladrillos comunes, doble pared en los muros exteriores, paredes de 30 centímetros, básicamente por una cuestión térmica y de protección contra la humedad. Y en los muros internos hemos utilizado ladrillos cerámicos huecos de menor espesor y mucho más rápidos de levantar. Pero como te decía al principio, en esta parte quiero contarte un par de detalles interesantes de esos que en general no se cuentan. Como te contaba,
quería mostrarte cómo resolvimos el sistema de ocultamiento de protección solar dentro de, por ejemplo, una de las ventanas del dormitorio. En este caso decidimos colocar un rolo, una cortina de enrollar. ¿En qué consiste? Básicamente es un rolo, un eje que arrolla una cortina metálica, en este caso va a ser de aluminio, en este caso, que va a estar alojada en la parte superior de la abertura. Para poder colocar esa cortina de enrollar y que esto no sobresalga tanto por el interior, tengo que generar un hueco como el que estás viendo. Luego esto va a estar terminado con un cajón de yeso que va a ir de punta a punta, y en esta parte desde abajo lo que voy a hacer es colocar una tapa de inspección removible como para, llegado el caso, traer el rolo y hacer alguna corrección o alguna reparación que fuera necesaria. Como te decía, imaginarás entonces que para aprovechar lo máximo posible el ancho del muro y no generar un receso hacia adentro de la cortina de enrollar, esta pantalla tiene que ser lo más delgada posible. ¿Cómo la materializamos en este caso? Bueno, esta es la parte interesante del tema. Aquí utilizamos un hierro ángulo, un hierro en L, digamos. Este hierro ángulo se apoya en un extremo y en otro del hueco de la futura ventana, y sobre ese hierro hemos colocado toda una pantalla de ladrillos de canto, de ladrillos comunes. Hemos dejado aquí, por ejemplo, algunos pelos de hierro enganchados dentro de la viga que está ahí en la parte superior, como para después soldarlos y sostenerlos un poco mejor. Algunos otros estarán acostumbrados a resolver estas pantallas, por ejemplo, con hormigón, pero esto resulta un poco más complejo. Y aquí decidimos hacerlos con ladrillos, con la simplicidad que esto resulta, básicamente porque desde el lado exterior vamos a tener, por un lado, ladrillos revocados, y en el caso de que esto lo hubiéramos materializado con hormigón, tendríamos hormigón revocado. En ese caso se generaría una diferencia de absorción de temperatura, básicamente porque el hormigón y el ladrillo son dos materiales distintos, y muy seguramente en esos puntos de unión entre la pantalla y la pared te marcaría una grieta que sería no solamente antiestética, sino que dejaría pasar humedad. De esta forma, al resolver esta pantalla, logramos tener una pantalla finita, no más de 5 o 6 centímetros, hacerla mucho más rápido sin necesidad de hormigonar nada, y por el otro lado, al exterior, cuando revoquemos esto vamos a tener siempre el mismo ladrillo de terminación, con lo cual las posibilidades de que aparezcan grietas van a ser muchísimo menores. Hablemos un poco de los revoques. A pesar de lo que en apariencia pueda llegar a ser lo mismo tanto los revoques interiores como los exteriores, pero hay una sutil diferencia entre ellos. Resulta que en la capa exterior se hicieron dos revoques. La primera de un revoque hidrófugo. Este revoque está formado por una parte de cemento, 3 partes de arena y el agregado de un aditivo que mejora su impermeabilidad. Como te decía, básicamente es para proteger los muros que están expuestos a la inclemencia del tiempo del posible paso de la humedad. Por cierto, aquí te voy a dejar explicado cómo se hace un revoque de este tipo. Ese revoque se cubrió inmediatamente con una capa de revoque grueso. Este revoque grueso tiene un espesor de 1 centímetro a 1,5 centímetros y tiene la función de emparejar la pared, quitarle todas las irregularidades y dejarla preparada para el futuro acabado, que puede llegar a ser un revoque fino, revoque plástico, algún revestimiento de piedras, etc. Por el contrario, dentro de los muros interiores, la verdad que no vale la pena hacer doble revoque. ¿Por qué? Porque bueno, ya están las paredes protegidas desde el lado que está puesto a la intemperie. Y por cierto que adentro solamente hicimos el revoque grueso, que es el que empareja todas las rusticidades que pueda tener el ladrillo. En este caso hay una particularidad que me gustaría contarte. Como habrás podido ver, los revoques interiores se llegaron hasta cierta altura solamente. El criterio que utilizamos aquí es desde hacer 10 centímetros, el revoque 10 centímetros por encima del futuro nivel de cielo raso o falso techo. Y estoy seguro que estarás preguntándote cuánto puedo haber ahorrado de revoque no dejando las partes superiores sin hacerlo. Bueno, te adelanto que mucho más de lo que podés imaginar. Yo te lo plantearía de esta forma. ¿Cuál es el sentido de revocar una parte del muro que después va a quedar oculta? Un detalle importante: el costo de hacer un metro cuadrado de revoque grueso, tanto de materiales como de mano de obra, en este momento, aquí en esta realidad, está costando entre 1.100 a 1.200 pesos por metro cuadrado. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de metros que hay de estas partes sin revocar
en toda la casa, imagínense ustedes el ahorro importantísimo que tendríamos multiplicar esa cantidad de metros por el costo que tenemos por metro cuadrado. Esto es lo que yo llamo el verdadero ahorro, el ahorro útil y no el doloroso al cual suele apelarse, por ejemplo, cuando reducimos el tamaño de los ambientes o mezquinamos algunas aislaciones, que son, yo digo dolorosos porque en definitiva ahorros que se terminan pagando posteriormente con problemas o falta de confort o espacios demasiado chicos para habitar. Por eso, insisto con esto, hay que tratar de ser inteligentes y ahorrar en aquellas cosas que realmente vale la pena hacer. Y ya que hablamos de los revoques, detrás de estas paredes que ya están terminadas, está corriendo toda la instalación de agua y de gas, que como las paredes estaban bastante parejas, vamos a decirlo, los ladrillos son bastante parejos, hemos aprovechado a cortar sobre el ladrillo crudo todas las canaletas que por las cuales después se hace el tendido de las cañerías y luego estas se cubrieron con revoque. Valga la aclaración de una circunstancia muy propia de esta obra. En este caso, por una cuestión de no poder haber podido conciliar los tiempos entre el grupo que iba a hacer la electricidad con el grupo que estaba revocando, decidimos avanzar con los revoques, hacer los revoques completos y después, para la instalación eléctrica, hacer los cortes sobre los muros, colocar los caños y las cajas y luego taparlo. No está mal que así se haga, es una práctica muy común, pero si realmente querés ahorrarte el corte del revoque y el posterior tapado, es deseable quizás que hagas estos cortes, o sea que hagas también la instalación eléctrica antes de hacer los revoques gruesos. El tendido de la instalación de agua se hizo utilizando cañerías plásticas de polipropileno termofusionado. A ver, esto resulta medio complicado, pero básicamente es un plástico que se une entre sí, las piezas entre dos caños distintos o los accesorios con un caño, termofusionando los extremos. Se colocan en boquillas que calientan los extremos, luego estos se unen y lo que se forma realmente es una verdadera fusión. Yo te voy a mostrar en este detalle, por ejemplo, el corte de una pieza, en este caso un codo con tubo, y lo que puede verse, quizás a lo mejor no puede apreciarse exactamente, pero no hay una línea de unión entre ambos. Hay una verdadera fusión entre los dos materiales, se logra un solo material y con esto estamos minimizando enormemente las posibilidades de que por estos sectores se genere alguna pérdida de agua. En este caso vemos las cañerías sobre la pared en el área de lavado, en el lavadero, donde podemos ver el recorrido de los caños que abastecen la pileta de lavar, el lavarropas, y a continuación estamos viendo lo mismo dentro del baño, donde podemos ver el tendido de agua para el lavatorio, el bidet, el inodoro y la zona de la ducha. En estos casos estás viendo un doble tendido de cañería, uno para circulación de agua fría y el otro para agua caliente. Para el caso de las instalaciones de gas, lo que hemos utilizado son cañerías metálicas, en este caso de acero, recubiertas con una cobertura de pintura epoxi, que es la encargada de proteger a las cañerías de los posibles ataques de los morteros con los cuales luego se van a cubrir. La instalación en este caso arranca desde la línea municipal, desde la vereda, desde lo que va a ser el gabinete que va a alojar al futuro regulador del gas natural. En este caso estamos en una zona abastecida por gas natural. Desde allí va a salir una cañería troncal que recorre toda la casa por piso y paredes y que va a los distintos puntos de consumo de gas que estarán representados por la cocina, bien digo, termotanque, calefón y caldera para el futuro sistema de calefacción por radiadores de agua caliente. Me voy a adelantar algo que seguramente estás pensando. En cuanto a la conveniencia o no de pasar con las tuberías por debajo de los pisos, caben algunas alternativas que son interesantes de aclarar. En general, y siempre que sea posible, todo el tendido de las instalaciones debería ir embutido sobre la pared. Pero ¿qué pasa en algunos casos como estos? Supongamos el caso que tengamos que llevar una instalación de gas desde un extremo de la habitación hasta la pared que está en el extremo opuesto y que en el interín debamos atravesar dos puertas. En ese caso tendríamos que venir por la pared, bajar donde está la puerta, volver a subir donde terminó, seguir por la pared y hacer lo mismo con la otra abertura. ¿Qué sucede en este caso? Lo que tenemos es que estamos prolongando enormemente el recorrido de las cañerías y precisamos de muchos accesorios de unión. Caso típico, las T, los codos, las curvas. Lo que sucede es que cuanto más larga se haga la cañería, en definitiva se terminan produciendo bajones de presión. La cañería pierde mucha presión y vamos a precisar colocar tuberías de mayor diámetro. Amén de esto, tenemos mayor cantidad de accesorios. Que aclarar que estos accesorios en definitiva terminan siendo los puntos débiles de la instalación, por los cuales se pueden llegar a producir fugas. Teniendo en cuenta este criterio, es
es que muchas veces decidimos hacer recorridos más cortos por debajo del piso, utilizando tramos enteros en lo posible con la menor cantidad de accesorios posibles, y de esta forma minimizando no solamente las pérdidas de presión, sino la posibilidad de que se generen fugas. Vale aclarar en estos casos que en estas zonas que estamos abastecidos por redes de gas natural deben estar sometidas a una inspección previa al tapado. En ese momento viene un inspector, representante de la empresa que provee el servicio de gas natural, y que verifica justamente cómo está hecha toda la cañería, y entre ellos va a verificar estos pasos por el piso que luego va a estar, cañerías que luego van a estar cubiertas con el contrapiso y los pisos definitivos. Esto está absolutamente aprobado. Y recién, luego de esa inspección ocular, nos permiten tapar o cubrir todo con mortero. De la misma forma que detrás de las paredes está corriendo todo el tendido de instalaciones de agua, de gas y de electricidad, por debajo de los pisos está circulando todo tendido de infraestructura de cañerías de desagües, aguas servidas y desagües pluviales, o sea, que aquellos que vienen del agua de lluvia que cae sobre los techos. Prometo hacer un video con más detalle para que pueda contarles cómo estuvo pensado cada parte de la instalación, porque va a haber ahí mucha tela para cortar. Pero como no quiero hacerlo kilométrico, voy a tratar de explicarles algunos de esos detalles que van a ser de suma utilidad. Como expliqué en videos anteriores, para los desagües, tanto cloacales como los de agua de lluvia, utilizamos básicamente dos tipos de cañerías plásticas. Unas de PVC, que son más color blanco, y otras de color marrón, que son de polipropileno sanitario. Como verás, por ejemplo, en este baño estamos viendo la instalación de desagües cloacales hecha enteramente en polipropileno. Este tipo de cañerías tienen uniones de goma, tienen un anillo de O-ring que se llama, que sirve como sistema de unión, es muy hermético y lo que permite es minimizar los problemas de mala ejecución de mano de obra, y permiten retirar las piezas, producir alguna corrección y volver a unirlas sin desperdiciar ningún tipo de ni accesorios ni tuberías. De cada uno de los locales sanitarios, estamos hablando del baño, del lavadero y de la cocina, sale una cañería única que se dirige hacia troncales que recolectan las distintas áreas y los distintos sectores de la casa. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una cámara de inspección cuadrada de 40 por 40 que conecta a los distintos sectores que vienen de distintas partes de la casa. Estas cámaras reciben justamente distintas inclinaciones y luego, prolongadas hacia arriba, permiten terminar en una tapa que puede retirarse, y desde estas cámaras podemos llegar a acceder a la instalación para desobstruirla en el caso de que se produzca algún atasco. Los materiales que utilizamos en este tipo de cañerías, que van a ir más enterradas, son de PVC, que suelen ser un poquito más de mayor grosor que las de polipropileno y que van a aguantar mejor la carga a la cual van a estar sometidas, dado que van a estar a mayor profundidad que las anteriores que veíamos en este caso anterior, como veíamos en el baño. Estos caños se van punteando con dados de hormigón cada 1,5 metros aproximadamente, como para rigidizar estos caños. El espacio que queda por debajo de los mismos y por encima luego se va a rellenar con arena para darle una cama de contención un poco más estable y más consistente, y posteriormente sobre los mismos se va a hacer el compactado con tierra en sucesivas capas hasta llegar al futuro contrapiso, que va a alojar los futuros pisos también. Con respecto a la instalación de desagües pluviales, estos son los encargados de encauzar todo el agua de lluvia que cae sobre los techos y sobre los pisos de la casa en una cañería madre que los dirige hasta el cordón de la vereda, hasta el cordón de la calle, y donde fluirán libremente. Respecto a este tipo de instalación, te quiero contar un par de detalles que son de mucha utilidad. La instalación pluvial básicamente arranca siempre con una cámara de desagüe, en este caso materializada de hormigón, que posteriormente llevará una rejilla metálica, y justamente que es la encargada de recibir los desagües verticales y a su vez desde allí conducir los distintos ramales que luego se dirigen hacia la calle. En este caso estás viendo, por ejemplo, un molde metálico que se utiliza para hormigonar o para colar el hormigón que forma esas cámaras, y a partir de allí las distintas cañerías que salen hacia la calle, que están punteadas con hormigón y que luego se van a cubrir con tierra. En este otro caso estás viendo ya una cámara ya hormigonada con el hormigón colado y endurecido, a partir del cual salen las distintas cañerías en distintas direcciones y que se colectan en un ramal que justamente es el que se dirige hacia el cordón de la calle. Hablando de los desagües pluviales, otra cuestión importante es cómo resolver los desagües de los aire acondicionados. Uno está ya más que acostumbrado a ver esas características mangueritas
transparentes que corren por el exterior de los muros y terminan desagotando sobre una vereda. No solamente quedan feas, sino terminan encharcando todo el piso. Y yo me pregunto, desde la posibilidad de estar proyectando una casa desde cero y poder prever esa cuestión, ¿no es el momento ideal de poder resolverla de una forma menos molesta, si se quiere? En este caso estamos viendo este tubo que ves acá, en donde luego va a estar alojado el futuro aire acondicionado de este dormitorio. Este tubo tiene un recorrido muy particular que acá no podemos ver porque ya está revocado, pero que aquí te muestro en este video. Lo que estás viendo es este tubo, pero ya, digamos, sin la cobertura del revoque y del mortero, que embutido en la pared recorre verticalmente, luego se dirige por el piso hasta esta cámara que está en la parte exterior, que es una boca de desagüe pluvial. Desde allí, el desagüe de condensación de ese aire acondicionado va a formar parte de esta cámara y desde allí se va a dirigir hacia el exterior. De esta forma se acabaron los charcos de agua sobre la vereda. Un detalle que parece menor, pero te puedo asegurar que tiene primordial importancia. Fíjate una cuestión. Estas cámaras, que van a ser las que reciben los desagües pluviales, tienen una pequeña particularidad. Entre el fondo del caño y el fondo de la cámara hay una distancia de aproximadamente de 5 a 7 centímetros. ¿Para qué sirve esto? En realidad no lo inventé yo, pero yo lo utilizo en muchas de mis obras. Sirve como fondo de decantación. Fíjate, aquí se junta la mugre, las hojas o el polvillo que pueda llegar a caer y se deposita por decantación en el fondo. Esto nos da la oportunidad de, una vez retirada la rejilla, de poder acceder a la limpieza de estas cámaras sin que toda esa mugre quede depositada en el fondo de los caños. Esto lo que te permite es evitar de que toda esa mugre quede depositada en el fondo de los caños, formando como una especie de capa de colesterol dentro del mismo, que puede llegar a disminuir la sección de los caños, cuando no, producir alguna obstrucción dentro de los mismos. Te aseguro, y haceme caso, este detalle te va a salvar innumerables cantidades de problemas. Va a evitar, va a hacer que la vida útil de esa instalación de desagües pluviales sea casi eterna. Si arrancamos mirando para arriba, te vas a dar cuenta de que esta casa ya tiene cobertura de un techo metálico. En este caso, detrás de esa espuma amarilla que estás viendo, sobre la cual ya vamos a volver, se esconde una estructura de sostén que también es metálica y que está hecha en base a este tipo de perfiles. Estos son perfiles C por la forma del plegado. En este caso son galvanizados para protegerlos de la corrosión directamente, que no precisen ningún tipo de cobertura. Habitualmente estos perfiles se soportan en apoyos que no superan los 4 metros. El problema se genera, por ejemplo, en este tipo de ambientes, donde tenemos un largo de casi 12 metros. Lo que hicimos para digamos, dar esa estructura de soporte faltante es generar dos cabriadas. En realidad son dos perfiles soldados, enfrentados así, tienen un travesaño que los rigidiza aún más. Esto nos permite dividir los casi 12 metros de largo en 3 tramos que no superan los 4 metros, con lo cual este tipo de perfiles funciona perfectamente bien. La distancia de separación entre un perfil y otro está alrededor de los 90 centímetros. Y en este caso, como lo vas a poder comprobar acá, se utilizan varillas para mejorar el amarrado, mejorar el anclaje de cada perfil al muro. En este caso están materializadas con varillas de hierro que se fijan al muro. Acá hay 2 y después tenemos que colocar las otras. Esto mejora mucho el anclaje de toda esta estructura metálica a los muros. Cabe aclarar que esta casa está diseñada con techos a la vista, por lo cual utilizamos varias pendientes y utilizamos un techo de color negro. Otra cosa importante es de aclarar es que interiormente va a llevar un cielo raso de placas de yeso unos 10 centímetros por debajo de la línea de corte del revoque, con lo cual no nos interesa demasiado la apariencia que tiene interiormente, porque después va a quedar tapado con el cielo raso de placas de yeso. Como te contaba, en este caso utilizamos para la aislación térmica una espuma de spray de poliuretano. Básicamente se trata de lo que ves ahí, es un líquido que se aplica y que a medida que se va aplicando se va expandiendo, formando una espuma que cubre tanto las chapas como los perfiles, y que en este caso tiene un espesor de entre 2 a 2 centímetros y medio. Básicamente es aire encapsulado en poliuretano expandido, que funciona no solamente como un muy buen aislante térmico, sino también que rigidiza toda la estructura y contribuye bastante a la insonorización.
Desde el lado exterior podrás comprobar que estamos usando una chapa de color negro que tiene un perfil trapezoidal. Se llama chapa trapezoidal por esta forma que tiene el plegado. Y en estos casos también lo que te muestro como detalle es que se han comenzado a cubrir los encuentros entre los distintos quiebres con estos plegados que en este caso se llaman cumbreras. Y vos fijate el detalle de colocación. Esto por debajo, estas dos chapas, estas dos pendientes no están unidas entre sí, están arrimadas. Tienen una lámina de membrana asfáltica, se cubren con esto que se llama cumbrera. Te decía que en el detalle, fíjate el detalle de colocación, que han ido copiando la forma del perfil de tal forma de dar un mejor sellado que hace a este conjunto más hermético desde el punto de vista de la entrada de humedad y también a la prolijidad de la colocación. Un detalle que también tiene que ver con una cuestión estética, pero también de estructura. Fíjate este plegado que se le ha hecho en la parte superior, ayuda a darle más rigidez a esta chapa y a darle un detalle de terminación bien recto. Si esto hubiera sido simplemente un plegado en B, estate por seguro que quedaría todo alabeado, quedaría todo torcido cada vez que se fija con estos tornillos. Esto le da mayor rigidez y una mejor terminación estética. Otro detalle es esta chimenea. Esta chimenea viene desde un asador que está ubicado dentro del garage de la casa y que en este caso tiene un juego todavía de recorrido que nos va a permitir, por ejemplo, elevarla de tal forma de que este sombrerete quede por encima de esta pared que es la que cubre el tanque de reserva. De esa forma lo que estamos asegurando que al quedar este sombrerete a los cuatro vientos tenga un mejor tiraje de aire, haya una mejor circulación de aire por estos sombreretes aerodinámicos que hacen que siempre el aire golpee y se vaya hacia arriba, y esa circulación de aire es la que le asegura un mejor tiraje a los humos que salen del asador. En posteriores videos vamos a ir viendo cómo resolvimos estos encuentros entre la chapa con la pared y cómo atraviesa y cómo se sella esta unión en donde la chimenea está atravesando la chapa. Esos detalles hacen un poco a la buena salud de la obra y a la ausencia de filtraciones. Son muy importantes, así que no te los pierdas porque van a venir en posteriores videos. Si bajamos la vista vamos a encontrarnos con los revoques interiores. De ellos ya habíamos hablado en anteriores videos, pero si te interesa conocer el paso a paso de cómo se hace este revoque grueso, te lo voy a dejar aquí en este video. Quiero destacar que en esta etapa ya estamos avanzando con los acabados finales y verás que ya tenemos algunos muros que tienen revoque fino. El revoque fino forma parte de los acabados de terminación sobre los revoques que podrían haber sido tranquilamente un enlucido de yeso, y en este caso utilizamos revoque fino ya preparado. Es una premezcla que viene embolsada a la cual se le agrega agua y se puede usar directamente. Y es también muy importante aclarar que es en esta etapa en donde debemos colocar los revoques finos para tapar, por ejemplo, este tipo de cicatrices, digo yo, que quedan resultantes del paso de las instalaciones por los muros. Al cubrirlas con el revoque fino, esto queda totalmente disimulado y ya no precisamos, obviamente, al llegar a esta etapa tienen que estar todos los caños colocados, todas las instalaciones de agua, de gas y de electricidad. Algo que quizás no tenga demasiada importancia, pero vale la pena destacarlo cuando las cosas son buenas. Fíjate en algunos detalles de terminación que hacen a la calidad de la mano de obra. Fíjate en la parte superior que va a quedar cubierta con el cielo raso, el corte recto que tiene. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en estos cantos de terminación perfectos en los ángulos, y lo mismo también sucede en esta parte. Fíjate que el revoque fino se ha cortado y se ha despegado del piso para evitar un ascenso de la humedad. Esto después queda cubierto con el zócalo, pero fíjate que estos detalles de terminación rectos hacen un poco a una apariencia prolija de la obra y que hablan muy bien de la mano de obra. Uno de los mayores cambios respecto al anterior video es que hoy ya tenemos hechos los contrapisos. Y debo confesar al respecto que yo tengo una manía muy particular de hacerlos, que tiene que ver, bueno, quizás con malas experiencias anteriores. Lo tradicional es hacer un contrapiso de hormigón pobre, bastante rústico si se quiere, sobre el cual luego se hace una carpeta de nivelación con cemento y arena. Por varias razones técnicas que tienen que ver con
cuestiones que quizás resulten muy aburridas para este video y que sean para otro. Las carpetas hechas de esa forma, en general se me rajaban mucho, se rajaban, sonaban a hueco y terminaban desprendiéndose. Desde que hago el contrapiso de esta forma, debo confesar que ese ha dejado de ser un problema. Yo lo llamo un contrapiso carpeta o contrapiso monolítico, y básicamente es una capa de hormigón formada por cemento, arena y piedras, que lo trato como un hormigón monolítico, como una sola capa, que funciona perfectamente bien para el uso que le vamos a dar, y que si te interesa saber cómo se hace paso a paso, te lo voy a explicar en este video. Para que no te vayas con las manos vacías, te voy a explicar brevemente en qué consiste el paso a paso para hacer este tipo de contrapisos. Básicamente, primero precisamos tierra compactada, una buena base compactada con pisón manual. Si es con vibropisón, tanto mejor. Lo que utilizamos es tierra gredosa, tierra tosca, o en este caso una tierra colorada. No es importante que no utilices tierra negra, porque en general es una tierra orgánica y se va degradando. Lo que hicimos aquí es compactar, hidratando entre una capa y otra, en capas no superiores a 15 centímetros, para asegurar que la compactación manual llegara hasta el fondo. Sobre el suelo compactado, luego se hace una capa de hormigón de aproximadamente 10 centímetros de espesor. No es estrictamente necesario, pero si querés tomarte un plus de seguridad en cuanto a la posible ascenso del agua, se puede colocar entre el contrapiso y el terreno un film de polietileno de 200 micrones, un film plástico, para evitar justamente ese ascenso de la humedad. Lo que sí suelo colocarle es una plancha de poliestireno expandido, eso que estás viendo en las imágenes, que es una plancha de lo que aquí conocemos como telgopor, en todo el perímetro del contrapiso. Acá vemos cómo lo sostenemos con un poco de concreto, como para que quede contra de la pared. De esa manera evitamos que se transmitan las vibraciones que pueden registrarse en las paredes, y así evitamos que estas vibraciones se transmitan al contrapiso. De la misma forma evitamos también los movimientos de contracción y dilatación que se generan habitualmente en los contrapisos a medida que se van secando, y es porque estos movimientos suelen arrastrar la formación de grietas en las carpetas de cemento. En este caso, como se trata de un contrapiso monolítico, este problema nunca va a existir. El hormigón se extiende sobre el piso y se utiliza como reglas de corte, reglas metálicas laterales, y lo que hacen es uniformar el espesor del hormigón. De esta forma, con otra regla que se utiliza como regla de corte apoyada sobre estas guías laterales, lo que se consigue es uniformar el espesor del hormigón. Pasado un tiempo prudencial, habitualmente un par de horas, cuando el hormigón ya haya tirado, le decimos aquí, o haya adquirido cierta consistencia, lo que se hace es emparejar la superficie con la ayuda de una regla metálica o de un fratacho con una herramienta de madera, para lograr cierto emparejamiento de la superficie. Insisto, no hace falta que quede como aquí 0 kilómetros, que podría llegar a quedar tranquilamente como un piso terminado, sino lograr una superficie medianamente pareja, como para que después sobre la misma podamos colocar directamente el piso. Insisto sobre esto, sin tener que hacer una carpeta de nivelación. Y algo importante de decir, nosotros hicimos este contrapiso luego de haber tenido el techo y luego de haber hecho los revoques, y como tal te darás cuenta que prácticamente ni está manchado y ha podido curar bien o secarse sin tener que estar expuesto a la intemperie ni estar continuamente manchado por la circulación o por el revoque que se fue haciendo. Por eso en los anteriores videos no lo viste hecho, y por eso recomiendo hacerlo luego de haber hecho los revoques. Otra de las etapas de avance tiene que ver con la colocación básicamente de todas las aberturas que dan al exterior. En este caso utilizamos todas las ventanas y puertas al exterior en aluminio y reservando la madera para los interiores. Cabe aclarar, por razones que quizás puedan resultar un poco obvias, que el aluminio es un material muy noble porque no precisa mantenimiento, y en este caso hemos utilizado el color blanco porque se va a llevar bien con los colores que se piensan colocar al exterior, y además de todo ello, el color blanco es uno de los que mejor resiste el paso del tiempo, el posible opacamiento por la acción de los rayos del sol, y es en el cual menos se notan las rayaduras. Cabe una aclaración que fue un cambio a mitad de camino durante la obra. Se decidió, por ejemplo, hacer una división entre esto, que iba a ser la zona de la cocina, de este ambiente que iba a ser el comedor, y lo que se decidió es colocar una puerta
vidriada que dividiera ambos ambientes, que se pudiera plegar totalmente. Ante esa decisión, lo que hicimos fue crear esta estructura que ves aquí, que parece una cosa muy grande, pero que luego va a tener un sector visible muy chiquito. Básicamente lo que hicimos nosotros es armar una estructura que fuera después emplacada con placas de yeso, de tal forma de evitar tener que hacer aquí mampostería de ladrillos y revoque y demás. La idea es que esta abertura que pudiera tenerse básicamente siempre abierta para lograr una continuidad entre lo que es la cocina y el comedor, pero ante determinadas circunstancias que pudiera cerrarse cuando así se lo requiriera. Otra aclaración: las ventanas suelen amurarse a las paredes mediante grampas. Las grampas son unas piezas metálicas, pueden ser tornillos, puede ser otro tipo de perfil, que se colocan en los laterales, se le fijan a los laterales del muro. En este caso creo que hay 3, si no me equivoco, y que luego se utilizan para fijar esta abertura a los muros y que quede bien agarrada, bien tomada. Una cuestión que tiene también que ver con una especie de manía que yo tengo: prefiero siempre dejarlas unos 2 a 3 milímetros separadas del revoque, de tal forma de que hagan un corte. El riesgo es de que si esto está muy metido para adentro y esta superficie no es absolutamente plana, se vean esa diferencia o esas imperfecciones se noten en contra del marco. Por eso siempre prefiero dejar unos milímetros por fuera, que le da una mejor terminación. Para los vidriados exteriores hemos utilizado el sistema DVH, doble vidriado hermético. Consiste ni más ni menos que en colocar doble vidrio separado por una cámara de aire. En este caso colocamos un vidrio de seguridad, un vidrio laminado al exterior y un vidrio común o un cristal común en el interior. Esta separación de esta cámara de aire le da una muy buena aislación térmica. Y ya que hablamos de aislación térmica, valga como dato también, toda la casa va a tener una calefacción por radiadores de agua caliente. Esos radiadores están constituidos en realidad por celdas de aluminio que se van acoplando una entre otra, que por ejemplo en este caso tienen terminales, estos picos por los cuales entra y luego sale el agua, y van a ocupar todas celdas que estarán ubicadas en una continuación de la otra. En general estas celdas se van acoplando y generando la cantidad que sea necesaria de acuerdo al volumen que tengamos que calefaccionar. Todos estos picos están unidos por una cañería doble que conducen hacia una caldera ubicada acá a continuación en el lavadero, que es la que abastece el agua caliente en un circuito cerrado. Otro de esos detalles jugosos que suelo decir que enriquecen este tipo de videos es la colocación de esta puerta-ventana que divide el garage de la galería. En este caso te quiero mostrar un detalle del marco inferior. Este marco está semienterrado dentro del piso, de tal forma que el día de mañana, ante la colocación del piso, el piso quede absolutamente nivelado con este perfil. Y la diferencia de nivel entre este contrapiso, que es el del interior, el de la cochera, con este, que es la galería, fíjense que es muy importante que deje librado, o que deje libre, mejor dicho, estas ranuras que están para el escurrimiento de aguas. El problema es que cuando se pretende nivelar esto con esto, al mismo nivel, este tipo de ranuras, fíjate bien aquí, este tipo de ranuras puede quedar tapada y con ello tener el riesgo de que esta agua que puede caer acá por limpieza o por lluvia no desagote. Esta agua tiene que caer en estas ranuras y salir, y por pendiente desagotar hacia afuera. Otro detalle que no quiero pasar por alto es la resolución de haber colocado, por ejemplo, muros de ladrillos de vidrio. Ya lo hemos comentado en algún video que te voy a dejar por aquí de cómo se trabajan estos muros, pero fíjate que lo que le dan es al ambiente que está acá, que es la cochera, la posibilidad de entrada de luz, de claridad, y es muy firme. Vos fíjate lo firme que queda. Cada una de estas juntas tiene varillas metálicas y es una solución, si se quiere, económica y muy agradable a la vista, que permite dejar pasar luz sin tener que tener los riesgos de la seguridad que plantea a veces un vidrio común. La parte del terreno que divide el patio propiamente dicho de la vereda la materializamos con un cerco divisorio. Un cerco divisorio en el cual hemos tomado una decisión importante, si se quiere. Es hacerlo en forma de zigzag con entrantes y con salientes. La idea es que este cerco luego se caracterice, cada entrante y cada saliente, con un material distinto, quizás con una apariencia distinta, un color, una textura, hasta con iluminación en este caso, o con algún detalle de vegetación. Seguramente esto lo vamos a ver más adelante. Cabe aclarar que este mismo juego
en positivo y negativo se genera también del lado exterior. Alguno podrá pensar, ¿por qué no hicimos directamente un muro liso? Bueno, lo que quisimos hacer en definitiva es darle un toque que nos permitiera jugar un poco con el diseño para que la apariencia final de un muro, que en definitiva se termina siendo una cosa muy aburrida, tuviera algo distinto que contar. Aunque de afuera parezca muy grande, que de hecho lo es, no es tanto como aparenta. Resulta que es una casa que está desarrollada en un lote angosto, en esquina, con poca profundidad, y como está desarrollada enteramente en planta baja, de allí que parezca demasiado grande. Como te contaba, está ubicado en un lote en esquina, con techos inclinados de chapa color y algunos sectores planos. Para las terminaciones utilizamos revoque plástico en 2 tonos de gris, como estás viendo, y algunos sectores rústicos terminados en piedra a tono con el resto de los colores. Por este lado tiene el ingreso vehicular. Se trata de una cochera doble para 2 coches que tiene un portón levadizo. Y si te fijas, en este sector hay una puerta de acceso que hace las veces de ingreso secundario que te permite ingresar directamente al patio, que luego vamos a ver. En este sector está ubicado el ingreso peatonal a la casa, que culmina en un porche semicubierto caracterizado por esta piedra, que hace las veces de protección para el ingreso principal. Es probable que con el tiempo en esta zona hagamos un cerco divisorio con alguna reja, pero todavía es algo que estamos evaluando. Lo primero que nos encontramos al abrir la puerta es un espacio único, que es el área social de la casa, compuesto por una sala de estar y un comedor. Como verás, la puerta de ingreso principal tiene un giro izquierdo. Fíjate la forma de apertura. En este caso lo que buscamos es evitar la exposición directa hacia el comedor al abrir la puerta. Hay que recordar que esta casa no tiene hall, tiene solamente un port, pero en el caso que uno que quisiera plantearlo, puede tranquilamente cerrar este espacio exterior y transformarlo directamente en un recibidor. Como verás, tanto la sala de estar como el comedor están en relación directa con las ventanas que dan hacia el patio, y hacia el patio directamente dan hacia la medianera. La medianera ahora está pelada, pero la idea es que con el tiempo hacer todo un tratamiento de verde para mejorar las visuales. Estamos ubicados en el comedor y a la salida del mismo, entre el interior y el exterior, hay un espacio semicubierto. Aquí le llamamos galería, y genera un lugar como para poder colocar algunos muebles de jardín, estar al exterior pero con la protección de un techo. Para los pisos elegimos un porcelanato semimate de gran tamaño para reducir el número de juntas, en colores que se engaman un poco con lo que utilizamos en el exterior y con una terminación y una rusticidad y un dibujo de vetas que disimulan muy bien la mugre. La casa está pensada con calefacción por radiadores de agua caliente. Estos radiadores tienen que estar distribuidos uniformemente por todo el ambiente. Imagínate que estamos en un ambiente muy grande y por eso precisan estar distribuidos estratégicamente. Es por eso que te vas a encontrar en aquel sector de allá, en este sector que está por acá, en aquel sector de la cocina. Y también tuvimos que generar estas pequeñas orejas o espaldas, digamos, a las aberturas para poder distribuirlos en estos sectores y que el calor se distribuya más uniformemente. Originalmente esta división entre el comedor y la cocina no estaba planteada como tal, pero luego los propietarios nos pidieron que tuviéramos la alternativa de poder generar una división entre uno y otro. Bueno, lo que se hizo es recurrir a este sistema de 4 hojas corredizas hechas en madera que pueden abrirse totalmente. No plantearon ningún problema a pesar de lo imprevisto de la situación, ya que resolvimos toda esta tabiquería con paneles de construcción al seco. Seguramente la vas a estar viendo en estas imágenes. Utilizamos perfiles metálicos y emplacados de placas de yeso que nos permitieron disimular perfectamente lo que sería la estructura de una pared tradicional. Como verás, la cocina está planteada con una mesada en L con una isla central. Utilizamos para las mesadas mármol sintético y en los bajos mesadas colores grises también que se amalgamen con el piso y con los colores utilizados para toda la casa.
Pero también utilizamos este laminado color madera que se repite en el bajo mesada de la isla y también en las alacenas, como para amalgamar también con el material de madera que utilizamos para las puertas interiores. En estos sectores aprovechamos para poner todo lo que es de guardado de uso cotidiano. Y en el espacio que media entre la finalización de la alacena y el cielo raso, en lugar de recurrir al tradicional cajón de yeso, utilizamos este sector para generar otro lugar de guardado, en este caso para las cosas de uso menos frecuente. Recién hablábamos de los cielorrasos y te cuento que casi en el 80% de toda la casa utilizamos cielorrasos de placas de yeso. Se genera una estructura de perfiles galvanizados sobre la cual se atornillan las placas de yeso que tienen 1,20 por 2,40, se masillan las uniones y se pinta y queda con esta apariencia que estás viendo similar a un yeso tradicional. Las molduras de terminación que ocultan el encuentro entre la pared y el cielorraso, a pesar de que tienen la apariencia de yeso, en realidad están hechas con poliestireno expandido que se pega directamente sobre la pared y oculta ese encuentro donde habitualmente siempre se genera una grieta. En este momento estamos en el sector central de la casa, en la cocina, en el comedor y en la sala de estar, el área social. ¿Para qué sector de la casa? Está el área de servicios que tiene el lavadero, baño y cochera, y para este sector la unión con el área más íntima de la casa, que está compuesta por baños y dormitorios. La unión entre la sala de estar y el sector más íntimo de la casa lo resolvimos con una puerta corrediza de madera doble, que en este caso tiene vidrios translúcidos, pero que después van a llevar un ploteado para simular un vidrio translúcido y evitar así que se vea hacia el otro lado. Como te decía, nosotros utilizamos un sistema de apertura tipo corredizo, porque si hubiéramos elegido una forma de abrir, hubiera molestado tanto que hubiéramos hecho abrir para este lado como para el otro. Ubicado ya directamente en plena área íntima de la casa, tenemos un sector de paso que nos divide, por un lado, hacia aquel sector, un dormitorio secundario, y hacia el otro sector de la casa el dormitorio principal. En este caso flanqueado por 2 baños puestos próximos para una cuestión de ahorro de cañerías y demás, que por un lado tienen una cosa que me parece interesante contarte. Este baño abastece directamente por proximidad al dormitorio secundario, pero como está tan cerca del área social de la casa, tranquilamente podría ser usado como un baño de uso diario. Te muestro este primer baño en cuestión. Está a medio armar todavía, pero tiene un sector de antebaño. En este lugar va a estar ubicado el vanitori con el lavatorio, y traspuesta esta puerta que tenemos también siempre en madera, llegamos al sector del baño que aloja al inodoro, al bidet, a la ducha, que en breve va a estar dividida con una mampara de cristal templado y translúcido. Estamos ahora en el dormitorio secundario, que tiene las dimensiones suficientes como para alojar 2 camas con 2 mesas de luz. En este sector va a estar planteado lo que es el placar, con un vuelo con un alero con luces que van a iluminar sobre el placar. En aquel sector le dejamos como un saliente que puede oficiar de biblioteca o tener lugar como para estantes abiertos. Y ahora te muestro de qué forma se ilumina. El dormitorio está iluminado y ventilado por una ventana de aluminio con vidrios doble vidriado hermético, en este caso con 3 hojas de abrir. Pero lo más interesante de toda esta cuestión es el sistema que tiene de ocultamiento. Básicamente es una cortina de enrollar de aluminio que tiene un rolo por aquí encima que está disimulado por este cajón. Acá tiene una tapa de acceso en el caso de que haya que hacer alguna reparación, y tiene tablillas regulables. Fíjate, está pensado como para un sistema automatizado. Esto te permite llegar hasta abajo, y al llegar hacia abajo, fíjate lo que ocurre. Las tablillas se entornan, entonces uno puede tener iluminación, ventilación, con cierto resguardo de la privacidad del exterior. Cuando transponemos esta puerta nos encontramos con todo el dormitorio en suite. Verás que hacia la derecha hay una zona de antebaño que tiene un lugar para una bacha y un sector de armarios en este lado. Y puerta de por medio va a haber un área que
puede alojar aquí otro sector de lavatorio y hacia este lado tenemos el inodoro, el bidet y una ducha similar al baño anterior, a la cual también luego se le va a colocar una mampara de cristal templado translúcido. La parte que divide la ducha propiamente dicha de el resto del baño está materializada por una pequeña parecita que hicimos en hormigón con terminaciones de flejes metálicos. El mismo material es el que se utilizó para la rejilla lineal, fíjate qué interesante que resulta, y también lo utilizamos para generar los bordes de este nicho para guardar, para apoyar cosas y darle una línea de terminación. Saliendo del baño nos encontramos con este sector entrante que da lugar para la colocación de un armario de guardado. Y si me acompañas, pasamos directamente al dormitorio principal. Este dormitorio está pensado como para colocar la cama, la cabecera de la cama en este sector, con su lugar para 2 mesas de luz. Y si te fijas, y vas a recordar seguramente de algunos videos anteriores, en esta área tenemos prevista la colocación del aire acondicionado. Como verás también, allí está disimulado el caño que va a recibir los desagües de condensación de ese aire, que para evitar que terminen goteando al exterior, están comunicados todos por la pared y se conectan a una boca de desagüe exterior que lo comunica con los desagües pluviales. El dormitorio se comunica directamente con un vestidor. Esta área de unión va a estar luego materializada con una puerta corrediza, similares características a la que viste en el resto de la casa, y se comunica directamente, te decía, con este espacio bien amplio, con mucho lugar de guardado, con su lugar para tener acá un radiador para calefaccionarlo, el cual le colocamos un pequeño paño fijo vidriado con ladrillo de vidrio para romper con esa estética habitual de los vestidores que siempre son oscuros. Bueno, de esta forma lo tenemos siempre iluminado con seguridad, ya que tenemos un ladrillo de vidrio que lo protege de posibles roturas. No es que sea absolutamente seguro, pero es mucho más seguro que lo que puede ser una ventana de paño fijo. La ventana es de similares características a la del otro dormitorio. En este caso tiene 4 hojas de abrir con un sistema de ocultamiento similar al que vimos en el otro lado, con cortinas de enrollar regulables también y automatizadas. Y en este caso da hacia la mejor orientación, que es el este, con el sol de la mañana, con sol siempre agradable, y con vista al patio. Estamos ahora en la cocina y la cocina está dividida con el sector de servicio por una puerta. Esta puerta va directamente hacia 2 sectores. Fíjate, por un lado tenemos el lavadero o el área de lavado de la casa, con una mesada amplia, el lugar para la máquina lavadora, para lavar ropas, con buen lugar de guardado, y con ese sector, que lo que puedes ver ahí es la caldera que se encarga de la calefacción de los radiadores. Hacia el frente hay ubicado un baño de similares características al que vimos anteriormente, dividido por una zona de antebaño y baño, que cumple una doble función importante. Por su ubicación está muy cercano al área social de la casa, con lo cual puede ser utilizado como un baño diario tranquilamente, pero también cumple un rol principal. Como te comentaba, por su ubicación también está cercano a este sector de la casa, que es la cochera. Cochera que obviamente es un lugar para guardado de autos, pero también puede ser utilizado o está pensado como tal para lugar de encuentro. En ese sentido, esa ubicación del baño nos permite utilizarlo como para no tener que ingresar al resto de la casa y utilizar el resto de los baños. Como te decía, la cochera es un gran espacio único como para alojar 2 coches, pero como te decía también puede ser utilizado como lugar de encuentro, para hacer reuniones familiares. Y como tal, y obviamente como estamos en Argentina, tenía que tener un asador. A ese asador luego lo vamos a completar con un cierre para tapar la boca y la parte inferior. Y fíjate una cosa muy importante, tiene como 2 salientes este ambiente. Por un lado, ese sector
donde luego va a estar ubicada una mesada con una pileta, una mesada de apoyo para el asador. Y por el otro lado, aquí al frente, un espacio saliente también, que en estas circunstancias lo vamos a utilizar para alojar, por ejemplo, todas las mesas plegadizas o las sillas apilables, que luego van a abastecer y permitirán transformar este espacio en un lugar de reunión. Pero si quisiera usarlo, por ejemplo, para guardado, tranquilamente se le pueden colocar unas puertas y utilizarlo para guardar lo que se te ocurra. Como te comentaba anteriormente, el ingreso a esta cochera se hace por un portón levadizo automatizado en aluminio, y en el otro sector allá tiene una puerta-ventana de gran tamaño. La idea era vidriarla para tener buenas vistas en el caso de que pueda ser utilizado como lugar de encuentro, y con un acceso directo hacia el patio que luego vamos a ver. Planteando esta área de guardado, tenemos planteado dos ventanas que originalmente estaban pensadas como paño fijo, y luego terminamos colocando ladrillos de vidrio. Saliendo del garage accedemos directamente al patio. El patio es en forma de L, tiene una parte más angosta, está compuesta por una galería. Imagínate, esto es la vista de todo el área social de la casa. La parte de medianera luego la vamos a tratar con verde. Y fíjate que esta galería o espacio semicubierto está sostenido por estas columnas que son especiales. Lo que buscamos aquí, fíjate, es una cuestión muy particular. Está compuesta por dos perfiles U metálicos y soldados, y lo que buscamos básicamente es desmaterializar el apoyo. Queríamos salir de la estructura básica de tener pilares o columnas de hormigón para tener apoyos que no participaran tanto de las vistas. Y de paso los utilizamos, fíjate, como para tratar de hacer coincidir y camuflar un poco las bajadas pluviales, si son estas que ves acá, que se adosan a estas columnas y que permiten un poco integrar la vista. Este sector del patio es el más ancho. Aprovechamos para colocarle una pileta, una piscina, que está rodeada por un piso de losetas atérmicas. Por su composición, el piso, y tanto así como por su color, este piso puede ser pisado cuando en pleno calor, con sol directo, que lo vas a tener apenas tibio. Detrás de este bloque de piedra que estás viendo, está oculto el filtro, el sistema de filtrado de la pileta. Y si te fijas, en esta zona está ubicada el área donde hay una cascada. En este momento no está en funcionamiento, pero lo que ayuda es a crear un clima especial dentro del área de pileta. Este sector del piso, que ves más bajo y con una terminación de alisado de cemento, está pensado luego para revestir con un deck de madera o madera ecológica. Recordá que al inicio te contaba que había un ingreso secundario. Bueno, aquí lo podés ver por dentro, y esta es una forma directa de comunicarse desde el exterior con el patio para evitar tener que pasar por el interior de la casa, sobre todo cuando haya que hacer trabajos de jardinería. La parte que divide el patio del exterior está materializada con este cerco que, si recordás, en videos anteriores habíamos contado que está pensado como una especie de zigzag que genera entrantes y salientes que aprovechamos a caracterizar con colores distintos, con una iluminación distinta, y seguramente vamos a estar acompañándolos con verde. La idea fue buscar un punto, una vuelta de rosca en esto del diseño para salir de lo que es un tapial liso, porque esto está jugando de alguna forma en el diseño, tanto para la vista exterior, como también lo está haciendo como para la fachada, porque también forma una parte importante del exterior de la casa. Te prometí que te iba a contar algunos detalles de terminación de esos que podés sacar y copiar para tu casa. Fíjate en uno de ellos. Para la terminación de los pisos, utilizamos estos bordes de cemento alisado, que lo que hacen es básicamente proteger los cantos de los porcelanatos en este caso, y también proteger de los golpes de la máquina de cortar el césped o de la bordeadora. Es una terminación rústica y en el caso de rotura es fácil de reparar. Otra cosa importante: en los pisos exteriores no olvides hacer juntas de dilatación. Nosotros utilizamos, aprovechando una junta entre porcelanatos, abrir un surco con una moladora y rellenar este espacio luego con un sellador elástico. Esto hace las veces de amortiguador. Imagínate esto expuesto al sol, el piso se dilata, se calienta y se dilata. Entonces,
Estos sectores hacen como fuelle que permiten amortiguar los movimientos de los pisos exteriores. Un detalle que me parece muy importante. El fondo de esta cámara que vas a ver aquí, que comunica por un caño en los desagües pluviales con el cordón de la calle, está levemente más abajo que la parte inferior del caño. En esa zona se genera lo que se llama un fondo de decantación. Es una pequeña cámara que te permite decantar toda la mugre que pueda llegar a venir desde los techos y hacer una limpieza en ese caso. De esa forma evitamos que toda esa mugre se deposite en el interior de los caños que conducen los desagües hacia la calle, formando como una especie de capa de arteriosclerosis. Lo que estamos buscando es tratar de tener siempre los caños despejados para que el caudal de agua pueda ser lo más limpio posible y desagote muy rápidamente. El segundo dato de importancia es que ante una situación eventual como que el exterior estuviera tapando la salida de los desagües, esta cámara funcionaría como de rebalse, como fusible. Largaría toda el agua por aquí y esa agua iría directamente hacia el pasto. De esta forma evitamos que ese rebalse se produzca por los desagües interiores y esto ocasione daños mayores. Estas líneas que estás viendo aquí sobre el muro se llaman buñas y cumplen dos funciones. Por un lado, una sería como estética y decorativa, porque es nada más que introducir una línea de corte para hacer un detalle de terminación sobre el revoque. La segunda es una cuestión de practicidad. Al tener estas líneas, podemos dividir, por ejemplo, toda esta pared en paños distintos y de esa forma encarar el revoque en etapas distintas, dado que los tiempos de fraguado que tiene y de secado son muy rápidos. Habrás visto que todo lo que te conté en este video es lo que yo llamo obra real, con decisiones que cuestan plata si se hacen mal. Contame, ¿qué parte te sirvió más? ¿Cimiento e instalaciones? ¿Las terminaciones? Dejalo en los comentarios que eso ayuda a otros. Y guarda este video, tiene capítulos y marcas de tiempo en la descripción para poder volver cuando estés por decidir algo importante. Si conoces a alguien que está por construir, compartíselo. Nos vemos en el próximo video con más obra real y menos dolores de cabeza. Un abrazo grande, nos vemos pronto.